Hemos venido aquí a disfrutar la palabra de Dios, a aprender juntos y a edificarnos para la gloria de Dios. Anoche comencé hablando de hermenéutica. Es muy importante la hermenéutica, es la ciencia y el arte por medio del cual interpretamos la palabra de Dios. Y es importante practicar una buena hermenéutica. Toda la Biblia debe interpretarse literalmente. No hay nada de la Biblia que no pueda interpretarse literalmente. Es importante entender qué significa interpretar literalmente. Es dar a cada palabra el significado que tiene normalmente, cotidianamente. En la Biblia se usan muchas figuras, se llama figuras de dicción. En la Biblia hay mucho lenguaje figurado. Pero el lenguaje figurado tiene un equivalente, igual que en castellano. El lenguaje figurado que se usa en la Biblia tiene un equivalente. Ese equivalente es su significado literal. Cristo dijo en una ocasión: yo soy la puerta. Ahora, nadie va a pensar que Jesucristo quiso decir que Él era un trozo de madera con bisagras. Nadie pensaría eso. Póngame atención, porque esto que estoy diciendo es muy serio. Fíjese si es serio, que muchas de las herejías que hay en el mundo hoy se debe a una interpretación defectuosa o deficiente de la Biblia, a una hermenéutica errada, errónea. De manera que esto no es broma, esto que estoy diciendo. Ahora, sabemos que una puerta es un sitio por el cual se entra. Entonces, puerta equivale a lugar de entrada. Lugar de entrada es el significado literal. Ese es el equivalente. Cuando Cristo dice: yo soy la puerta, no una puerta, la puerta, Él está diciendo que Él es la única manera de entrar en el cielo, en la presencia del Padre. Es el único. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Bueno, nadie se imagina que Cristo quiso decir que Él es eso que comemos para desayunar, hecho de harina de trigo o de cebada o de maíz. En primer lugar, la palabra
pan, en el idioma hebreo la palabra lechem, significa comida, significa alimento. Entonces Cristo quiso decir que Él es el alimento de vida, lo que de verdad nos da vida. Fíjese que en nuestro idioma, por lo menos allá en España, cuando decimos que un hombre, padre de familia, es el que gana el pan de la familia. ¿Se usa aquí esa expresión? Sí. Pero, fíjese, estamos usando esa expresión queriendo decir no solo que él le trae una barra de pan, le lleva otras cosas, le lleva carne, le lleva arroz, le lleva garbanzos, le lleva lentejas. Entonces, él es el padre de familia que gana el pan para la familia, que gana el alimento, que trabaja para llevar a la familia lo que la familia necesita. De manera que hago esta advertencia a todos los que están aquí, pastores, enseñadores, predicadores. La Biblia hay que interpretarla literalmente, teniendo en cuenta, como dije anoche, el uso de la gramática, la historia, el contexto. Y el contexto es el medio, el ambiente en el cual se usa una palabra, una expresión. También es importante entender que las palabras pueden cambiar de significado dependiendo del lugar y del uso. Por eso hay que mirar el contexto de la palabra. Bien, hablé de eso anoche. Y también hablé de la gloria. La palabra gloria significa resplandor, brillo, efulgencia. Y la Biblia habla de la gloria de Dios. Habla de la gloria de Cristo. Cuando Él vino a la tierra, seres angelicales dijeron o cantaron, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz para los hombres de los que Dios se ha agradado. De manera que la palabra gloria tiene que ver con ese resplandor, con ese brillo, con esa efulgencia que pertenece a Dios. Esto se destaca mucho en el Antiguo Testamento. Dios es Dios de gloria excelsa. Su gloria es incomparable. Comparable. Y también hablé de Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. El equivalente en el Antiguo Testamento es Mesías, el Mesías. El Mesías es el ungido. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era ungido cuando era inaugurado. Profetas eran ungidos para comenzar su ministerio.
y el rey era ungido cuando comenzaba a reinar. Pero esos son ungidos. Jesucristo es el ungido. Hay que ponerle ahí un artículo determinado. Él es el ungido, como Él no hay otro. Y el Mesías, el ungido, que vendría, el hijo de David, simiente de Abraham, que vendría, según la profecía del Antiguo Testamento, ese sería el Hijo del Dios viviente. Y el Hijo del Dios viviente significa que Él es Dios. Amén. Eso lo reconoció el sumo sacerdote Caifás cuando en Mateo 26 examinó a Cristo, interrogó a Cristo y le dijo: júrame. Lo puso bajo juramento. Júrame que tú eres el Cristo, Ha-Mashiach, el Mesías. Y luego añade: el Hijo del Dios viviente. Cristo le dijo: tú lo has dicho. Queriendo decir, es verdad que soy el Mesías. Es verdad, como lo has dicho, que soy el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la reacción de Caifás? ¿Cuál fue la reacción de Caifás? Rasgó sus vestiduras, se escandalizó, se ofendió. ¿Y qué dijo? ¿Qué más dijo? Este es un blasfemo, hay que matarlo. Porque si Cristo no es el Hijo del Dios viviente, no es Dios. Pero cuando Él afirma que es el Hijo del Dios viviente, está diciendo que Él es Dios. Caifás lo entendió. Hay muchos que no lo entienden. Ahora mismo hay muchos que no lo entienden. Cuando Cristo dice que Él es el Hijo de Dios, está diciendo que Él es Dios. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Dios tiene un hijo? Igual que tú tienes un hijo y yo tengo un hijo. No, Cristo es el Hijo del Dios viviente. Eso habla de una relación eterna. La expresión Cristo es el Hijo del Dios viviente habla de una relación eterna. ¿Cuándo fue engendrado Cristo? ¿Cuándo fue engendrado Cristo? Nadie sabe. ¿Cuándo fue engendrado Cristo? Jamás. Nunca. Él es tan eterno como el Padre. Así es. El Padre ha existido siempre, el Hijo ha existido siempre. Así es. La misma gloria del Padre es la gloria del Hijo. La eternidad del Padre es la eternidad del Hijo. La misma. La omnipotencia del Padre es la misma del Hijo. Los mismos atributos que el Padre posee, el Hijo los posee.
De manera que Él es el eterno Hijo de Dios por su relación eterna con Dios. Cuando se habla de Cristo como el Hijo de Dios, lo que quiere decirse es una relación eterna entre el Padre Celestial, Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad, y la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Cuando hablamos de primera persona, segunda persona y tercera persona, no estamos hablando de rangos, de superioridad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son coiguales, consubstanciales y coeternos. Los mismos atributos del Padre son los del Hijo. Y los mismos atributos del Padre y del Hijo son los del Espíritu Santo. Dios es uno, solo uno. No hay más, un solo y único Dios vivo y verdadero. Pero Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios. Un solo Dios porque hay una sola esencia. Hay una sola sustancia eterna. Pero en esa esencia, en esa sustancia eterna, en esa realidad eterna, coexisten tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y a lo mejor tú dices, yo eso no lo entiendo. Y hay que entender, hay que comprender por qué eso es difícil de entender. Hay muchas cosas en este mundo que uno no entiende. Nicodemo no entendió lo del nuevo nacimiento cuando Cristo le habló. Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo? ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no se había leído bien el libro de Ezequiel, capítulo 36 y 37 y 38, donde se habla allí del nuevo nacimiento. Fíjese, hay muchas verdades del Nuevo Testamento que se enseñan en el Antiguo Testamento. Una de ellas es el nuevo nacimiento. Los hombres del Antiguo Testamento, hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que fueron salvos, todos nacieron de nuevo. No se puede ser salvo sin haber nacido de nuevo. La regeneración. Los profetas del Antiguo Testamento eran llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo podía residir en una persona del Antiguo Testamento. En realidad, cuando lo estudias bien, el único ministerio del Espíritu Santo que nunca ocurrió en el Antiguo Testamento fue el bautismo del Espíritu Santo. Eso no ocurrió. En el Antiguo Testamento nadie fue bautizado con o por o en el Espíritu Santo.
El bautismo en, con o por el Espíritu Santo es exclusivo del Nuevo Testamento y particularmente exclusivo de la dispensación de la Iglesia. Como la Biblia lo manda, es sumergido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque bautizar significa sumergir. Porque bautizar es un cuadro de muerte y de resurrección. Algunos dicen, bueno, si uno rocía a alguien. Yo no he visto jamás que a alguien se le entierra cuando se muere rociándole un poquito de tierra por encima. Eso no lo he visto en ninguna cultura. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender que la hermenéutica, el único sistema de interpretación bíblico válido, es la interpretación literal, la hermenéutica literal. Así es como se interpreta la Biblia. No figuradamente, no alegóricamente, no metafóricamente. La Biblia hay que interpretarla literalmente. Y cuando uno interpreta la Biblia literalmente, la Biblia tiene sentido. La Biblia tiene sentido cuando uno la interpreta literalmente. Quiero repetir eso, teniendo en cuenta que hay figuras de dicción en la Biblia. Pero las figuras todas tienen un equivalente. Esta es la figura, igual a, este es el equivalente, igual a significado literal. Yo uso la ilustración de lo que hacen los niños cuando llegan a casa de la escuela y le dicen a la mamá, mamá, me estoy muriendo de hambre. Bueno, la mamá no llama a la ambulancia. La mamá va a la cocina y le sirve un plato de comida al muchacho. Porque cuando uno dice en castellano me estoy muriendo de hambre, quiere decir es igual a tengo mucha hambre. Cuando uno dice en castellano me estoy muriendo de sed, morirse de sed igual a tener mucha sed. Me estoy muriendo de frío igual a tener mucho frío. Ese es el significado literal. Y hay que practicar una buena hermenéutica, ciencia y arte de la interpretación. Por no practicar una buena hermenéutica, han surgido a lo largo de los siglos herejías, algunas terribles, y han surgido interpretaciones defectuosas. Por ejemplo, con respecto del milenio. Estamos estudiando la gloria de Cristo en el milenio. Según la palabra de Dios, la Biblia, el milenio es el reinado terrenal de Cristo que durará 1000 años. Milenio es que Cristo, nuestro Señor y Salvador, regresará a esta tierra en la cual tú y yo vivimos y en la cual Él vivió y murió. Y Él regresará para reinar en esta tierra 1000 años. Ese es el significado literal de esa expresión. Algunos no lo han visto así. Algunos no lo ven así. Hay un grupo de teólogos, algunos magníficos teólogos,
A mí me gusta leer a Louis Berkhof, teólogo reformado, fantástico teólogo. Pero Louis Berkhof es amilenarista. Louis Berkhof no creía que Cristo volvería a la tierra a reinar por 1000 años. Y otros, como él, han creído y han enseñado lo mismo. Esto se extiende hasta San Agustín de Hipona. San Agustín murió en el año 430 de nuestra era cristiana, en el siglo V. Y San Agustín dijo que él no creía en el milenio, porque el milenio era algo muy carnal. El milenio era algo muy material. San Agustín entendía el reinado de Cristo como algo espiritual. Bueno, ahí hay un error, ya de hecho hay un error, porque eso es decir que carnal o físico y espiritual son incompatibles. Si lo físico y lo espiritual fuesen incompatibles, entonces miren, ningún cristiano podía ser espiritual. Ya. Porque todo cristiano, veo al hermano, yo lo veo físicamente. Veo, tienes un cuerpo material. Entonces, tú no podrías ser espiritual porque eres material. No, es que no, eso no es así. Cosas físicas pueden ser espirituales. Cuando participamos del pan y de la copa, participamos de cuestiones físicas. El pan lo podemos tocar, lo podemos oler, lo podemos masticar y tragar. Pero estamos hablando de una verdad espiritual. Entonces tenemos que hacer esas diferencias. Y para hacer esas diferencias tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Además, fíjese en esto. Hay como 3, quizá 4 grupos de amilenaristas. No solo uno. Premilenaristas, fundamentalmente un solo grupo. Los que creen que Cristo regresará visiblemente, gloriosamente, físicamente, a la tierra, a esta tierra para reinar. Todo premilenarista cree eso. Pero hay amilenaristas que creen, fíjese, que el milenio se está cumpliendo en el cielo ahora. Que cuando un cristiano muere y va a la gloria, va al cielo, allá va a participar del reino. Y para ellos ese es el milenio. Eso significa que ningún cristiano que esté en la tierra participa de ese reino. Que todavía no le ha llegado la hora, no ha llegado allá. Entonces esa es una postura amilenarista, que el milenio tiene que ver con los cristianos que parten a la eternidad y van al reino celestial. Ese es el milenio. Hay otros que dicen que el milenio es la iglesia, aquí en la tierra. Que ahora mismo la iglesia en la tierra está cumpliendo lo que la Biblia dice
del reino. Que no tiene que esperar a llegar al cielo, que cuando se convierte aquí entra ya en el reino. Y así hay algunos otros grupos. He leído como de 3, quizá 4 grupos diferentes de amilenaristas, porque hay otros que dicen que nada, que ni en el cielo ni en la tierra, que el reino es una idea que el milenio es una idea que no tiene que ver ni con la tierra ni con el cielo, que eso es solo una idea. Entonces, es importante que tengamos nuestra mente clara, que entendamos bien la Biblia. El milenio, quiero definirlo otra vez, tiene que ver con el reinado terrenal de Cristo cuando regrese a la tierra por segunda vez. Que el milenio tiene que ver con la manifestación visible de la gloria de Cristo, cuando Él será exaltado, tanto en su humanidad como en su deidad. Cristo es una persona teantrópica. Teantrópica, la palabra teantrópica significa que Él es Dios encarnado. Él es el Dios que se encarnó, que vino a este mundo y se encarnó. Y Él participa de un carácter como ningún otro ser. Él es Dios encarnado, el Verbo. Fíjese, el evangelista Juan dice, en el principio, el Verbo era. Dicho sintácticamente un poquito diferente, el Verbo era en el principio. ¿Cuál principio? Cualquier principio que sea. Puede ser el de Génesis 1:1. Pero cuando quiera que haya sido el principio, el Verbo ya era. Esa es la fuerza. Mire, fíjese un ejemplo, aquí tenemos, de lo que es la hermenéutica. Histórica, gramatical, contextual. Y aquí podemos ver la hermenéutica gramatical. El aspecto de la gramática en la hermenéutica. El verbo era. La palabra era es el tiempo imperfecto del verbo ser, que habla de una acción continua en el pasado. El verbo era en el principio. Cuando quiera que el principio haya tenido lugar, el verbo ya era. Ya existía, ya era.
Y Juan añade una segunda frase u oración. Y el Verbo era con Dios. Era, otra vez, ahí usa la misma palabrita, era. Tiempo imperfecto del verbo ser. Era con Dios, significa que padre e hijo podían mirarse cara a cara, por así decir, a los ojos y hablar. Desde la eternidad. Y Juan termina ese versículo diciendo, y el Verbo era Dios. No era un Dios, como dicen algunos herejes. El Verbo era Dios. Y no hay otra manera. Mire, esa es la manera. La Reina Valera traduce ese versículo de la manera más correcta que hay. No se puede traducir de otra manera. Es más, decir que el Verbo era un Dios, eso es una aberración, es un error gramatical, es torcer lo que la palabra no dice, es una herejía. Porque en el idioma griego no existe el pronombre indefinido. Hay pronombre definido, él, la, lo. Y hay pronombre indefinido, un, una, uno. Pero en el griego no existe un o una, no existe, es que no hay. En el griego, un sustantivo o lleva un artículo o no lleva nada. Y eso es por razón de énfasis. Cuando lleva el artículo es para identificar. Llegó el hombre. O llegó el presidente. Es para enfatizar, para identificar. Cuando no lleva artículo, es para destacar la cualidad interna de ese sustantivo. Llegó hombre. Llegó alguien que tiene la peculiaridad, la característica de ser hombre. Y fíjese si eso es importante. Disculpen que me extienda un poquito en esto, pero es importante. Si uno obvia eso, ese aspecto gramatical, comete errores increíbles. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Ahí la palabra espíritu no lleva artículo. Según los herejes, eso habría que traducirlo, Dios es un espíritu. ¡Qué error! En 1 de Juan 1:5 ocurre lo mismo. Dice allí, 1 de Juan 1:5, Dios es luz. Y luz no lleva artículo. Entonces eso habría que traducirlo. Dios es una luz. De las muchas que hay, Dios es una. Cuando los ángeles cantaron o dijeron o anunciaron la venida de Cristo, dijeron, gloria. Ahí Dios no lleva artículo. ¿Qué están diciendo? Gloria a un Dios. Entonces hay que entender, queridos hermanos, hermanas, amigos, la gramática de las Escrituras. Y la Biblia hay que interpretarla literalmente.
no figuradamente, no metafóricamente, no simbólicamente, hay que interpretarla literalmente. Anoche veíamos cómo Isaías dice allí en el capítulo 11 que viene el día cuando un becerro y un león comerán juntos y van a comer la misma comida, hierba. El león va a perder su apetito carnívoro y va a regresar al mismo que tenía antes de la entrada del pecado. Antes de la entrada del pecado, el león no era carnívoro, no era fiero. Eso surge a raíz de la entrada del pecado en el mundo. Un niño va a poder jugar con una culebra, una serpiente, y no le va a hacer daño. No, lo que la Biblia está anunciando, lo que la Biblia está diciendo, y es lo que hay que entender, y entenderlo tal como la Biblia lo dice, es que vendrá un tiempo cuando habrá cambios tremendos en la tierra. Va a haber cambios físicos. Las altas cordilleras, los montes van a bajar. Y las profundidades van a subir. Va a haber cambio. Fíjese en un texto en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Jesús ha hablado con sus discípulos de cambios y en el capítulo 19, esos versículos, el apóstol Pedro se le ocurre preguntarle a Jesús: o decirle a Jesús, versículo 27, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Qué recompensa habrá? Una buena pregunta. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, ¿veis ahí la palabrita regeneración? Marca esa palabra. En la regeneración. Esa palabrita en el griego es palingenesia. Palín significa otra vez, algo que se repite. En la palín, otra vez, genesía, génesis. Y se traduce ahí correctamente regeneración. Mire, Cristo anuncia, podría decir, profetiza, en concordancia con lo que dicen los profetas, que va a haber una palingenesia, una regeneración, un cambio radical en la tierra. Ahora, fíjese, después de la palabrita regeneración, hay una coma.
para explicar qué significa eso de regeneración. La frase que sigue es lo que se llama una frase epexegética. Frase epexegética es una que sigue a lo que se ha dicho para explicar el significado de lo que se ha dicho. Mire lo que será la palingenesía. Esto es, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, el Hijo del Hombre, hasta el día de hoy, el Hijo del Hombre es Jesucristo, ese es uno de sus nombres. Tiene una connotación divina. Cuando el Hijo del Hombre, el Mesías, el que vino a este mundo, y padeció por nuestros pecados, murió en la cruz, derramó su sangre, dio su vida. Derramar su sangre es que Él dio su vida. Pues la expresión, la regeneración, la palingenesía. La palabrita palingenesía ahí equivale al milenio. Es una manera de hablar del milenio, de lo que va a ocurrir en esta tierra. Los cambios que habrán en esta tierra. Cuando el Mesías venga a reinar. Cristo lo llama palingenesía, la regeneración. Habrá una regeneración, un renacer, cambios radicales, cambios radicales. El mundo en el que tú y yo vivimos se caracteriza por la injusticia, la violencia, la muerte. En la palingenesía no habrá injusticia. ¿Sabes cuál es uno de los nombres del Mesías cuando venga a reinar? Lo dice Jeremías, creo que es 23:6. Fíjate ahí lo que dice Jeremías 23:6. Dice que su nombre es Yahvé Zidkenu. Esa frase significa Jehová, justicia nuestra. Ese es su nombre. Porque una de las cosas que caracterizarán al reino será la justicia. Porque el Rey de justicia estará reinando. Jehová, justicia nuestra. Y esa palingenesía se caracterizará también por la paz. Paz. Shalom. Shalom. Saludo cotidiano entre los judíos. Hoy cuando uno encuentra al otro, cuando tú le dices buenos días a tu amigo, buenos días al otro, hola, ¿qué tal? Ellos dicen shalom, paz.
Y uno de los nombres del Mesías es paz. Él es Yahvé Shalom, Jehová nuestra paz. Yahvé Shalom. Y el judío cuando se encuentra con el amigo se saluda Shalom, y cuando se despide repite Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Justicia y paz. Y la otra característica del reino será santidad. Habrá santidad. Palingenesía, cambio radical. Este mundo de injusticia será un mundo de justicia. De un mundo de guerra y de violencia será un mundo de paz. De un mundo de maldad y de pecado será un mundo de santidad. Por eso es que el milenarista está equivocado cuando dice, no creo en el milenio porque es una situación carnal, es una situación física. Amigo, hay muchas verdades, para usar la expresión espiritual, en el milenio. ¿Alguien consideraría que la adoración es algo carnal? El milenio se caracterizará por la adoración al Mesías. Lo dice allí en Zacarías 14, que vendrán a Jerusalén a adorar al Rey. ¿Alguien consideraría que dar honor y gloria y alabanza es algo carnal? El milenio se caracterizará por la alabanza, el honor, la gloria que se dará al Señor. Bueno, dice allí, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. No he leído ningún libro de historia donde se diga que el Mesías ha regresado y se ha sentado en el trono de David y ha reinado. El Señor Jesucristo dice que Él ha de regresar y se ha de sentar en el trono de su gloria. Voy a leer un pasaje antes de terminar. Hoy sí tengo el reloj ahí, puedo guiarme y no pecar por ignorar el tiempo. Leed conmigo Isaías 40. Esto constata lo que he dicho ya en esta mañana. Solo vamos a leer estos versículos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. De paso, la palabra doble ahí significa medida plena. Esa es otra figura de dicción. Es como cuando tú ves a alguien que se parece mucho a otra persona, tú dices, es su doble. No es su doble, es que se parece mucho. Cuando dice ahí doble, Dios le va a dar una abundante bendición. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora mire lo que hablaba de los cambios geográficos y físicos. Versículo 4. Todo valle sea alzado
y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará, ¿qué? La gloria de Jehová. Ese es el reino. Ese es el milenio. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y mire, habla ahí de toda carne que lo verá, todo ser humano, todo ser viviente que esté en ese reino. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová, el espíritu de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí vuestro Dios. Ese es el Mesías que viene con gloria, con poder, con majestad para establecer su reino. Ved aquí al Dios vuestro. Versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Tremenda descripción de lo que va a ocurrir cuando el Mesías venga a reinar. Él va a venir y va a reinar. Y reinaremos con él, como dice Apocalipsis 5:10. Ahora, antes de que él venga a reinar, algo va a ocurrir. El próximo paso en el plan de Dios es recoger a su iglesia, a todos sus redimidos, a partir del día de Pentecostés en adelante, su iglesia. Dice allí Romanos 11:25, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando la iglesia sea completada, el Señor la va a recoger para llevarla a su presencia.